En primer lugar, bueno, este libro forma parte de una colección que se llama Derecho a la Ciudad, que es un emprendimiento de la editorial Jusvaires y donde ya hemos editado un libro el año pasado que hemos hecho con Jordi Borja justamente sobre los aspectos políticos y jurídicos del derecho a la ciudad, que Borja es quizá en nuestra lengua castellana uno de los mayores desarrolladores de esta idea. Este libro, por otra parte, es el primero de una serie de 3 ejemplares y que surge de un proyecto de investigación que hemos realizado desde el Ministerio Público de la Defensa, específicamente sobre el derecho a la ciudad, y en la cual han participado una multiplicidad de instituciones, universidades, organizaciones de la sociedad civil e investigadores en particular de Latinoamérica y de Europa. De esa investigación, que fue muy interesante, fue una investigación colaborativa que hemos podido hacer a partir de una plataforma informática que nos permitió de forma virtual poder interactuar desde diferentes países simultáneamente a lo largo de casi 2 años. De ahí surgieron un conjunto de documentos y una selección de esos documentos están en estos 3 volúmenes, que este es el primero que presentamos hoy y ya en poquito tiempo vamos a tener los otros 2 volúmenes y que tienen como eje lo que nosotros llamamos la justicia social urbana. Y luego mi tercera aclaración, este volumen en particular trata sobre la intersección de 2 líneas de trabajo, una que se refiere al derecho a la ciudad y otra que se refiere a la política fiscal. Y digo 2 palabras de cada una. Como ustedes saben, el derecho a la ciudad es una expresión que tiene ya sus décadas de desarrollo porque fue originadamente pensada por un filósofo francés, Henri Lefebvre, a mediados de los años 60, y allí fue solo pensado de forma muy genérica. Esa idea luego después migró básicamente a través de un geógrafo anglosajón, que es David Harvey, y que lo enfocó desde un punto de vista, yo diría, muy político. Pero las ideas tienen extrañas historias y esta idea, que era política o filosófica, migró a Latinoamérica y fue apropiada por los movimientos sociales en Latinoamérica con la idea de hacerlo jurídicamente operativo. Y ahí fue muy importante el trabajo de los movimientos sociales en Brasil y así se dictó una Carta del Derecho a la Ciudad en Brasil, que es una legislación muy importante. Luego se incorporó a la Constitución de Ecuador, donde hay un reconocimiento expreso del derecho a la ciudad, y quizá el último evento muy importante haya sido la nueva Constitución de la Ciudad de México, que adquirió autonomía, al igual que la Ciudad de Buenos Aires, y toda la Constitución está estructurada en términos de derecho a la ciudad. Paralelamente, varios de estos movimientos sociales incidieron en sus países y fue un debate en Hábitat 3, que fue una conferencia que realiza ONU Hábitat cada 10 años. La última se realizó, ya creo que hace 2 años en Quito, y ahí, ¿no? Sí, en el 16, y ahí hubo toda una discusión si se incorporaba o no el derecho a la ciudad. Fue una discusión semejante a la anterior Hábitat 2, donde el eje discurrió por el derecho a la vivienda. Y ahí no tuvo un lugar central, pero al menos en el documento que se publicó en Hábitat 3, que es la nueva agenda urbana, hay al menos una mención del derecho a la ciudad, y a partir de ahí, como va sucediendo en el derecho internacional, se va construyendo jurídica y políticamente. De hecho, ya ha habido una resolución del Comité de Derechos Humanos, que es el comité que aplica el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que ya dictó una resolución con referencia al derecho a la ciudad. Y es claro que es algo muy importante para nosotros porque, claro, nosotros en el ámbito de nuestra justicia, nosotros somos una justicia de una jurisdicción que es totalmente urbana, a diferencia de nuestras otras provincias donde hay ámbitos rurales y urbanos.
Nuestra problemática es puramente urbano y de forma tal que todos los problemas jurídicos que nosotros vemos, los vemos moldeados, por decir así, o coloreados por la problemática urbana. No vemos el derecho penal o el derecho administrativo en términos abstractos, sino de acuerdo a todas las problemáticas y características que tienen la vida urbana. Y el derecho a la ciudad es una de las formas que se ha desarrollado para repensar la ciudad desde la óptica de los derechos. Y de ahí voy al segundo comentario, no decir desde la óptica de los derechos, es decir, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Y el segundo término que tenemos en nuestro libro, que es política fiscal, si algo viene sucediendo, yo diría que desde los orígenes, pero con mucha intensidad en los últimos años, es una reflexión del sistema universal de los derechos humanos y que ahora ya ha transmigrado al sistema interamericano, una reflexión, como digo, muy profunda sobre la política fiscal. La política fiscal, que es un ámbito típico de la discrecionalidad nacional de los estados y que en apariencia no tendría algo que ver con el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, hay una enorme reflexión de los diferentes comités, relatores, la propia Asamblea General, sobre cómo los estados deben realizar su política fiscal de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos. La envergadura de ese pensamiento es tal que, por ejemplo, un comité como es el Comité de los Derechos del Niño en el año 2016 dictó una observación general, que es la número 19, enteramente dedicada a la política fiscal. Es decir, ya no fue una reflexión complementaria a una observación general que trata sobre otro tema, sino que se ha dedicado toda una observación general al tema. Y de hecho, para ver la magnitud que está teniendo la situación, ahora casi simultáneamente a través de una serie de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Estados Unidos y de Latinoamérica, estamos en elaboración de unos principios y directrices de derechos humanos aplicados a la política fiscal para proponer a la comunidad internacional y a la comunidad académica de forma de consolidar toda esa reflexión que se ha desarrollado por el sistema universal. Y me gustaría señalar que esto ya está impactando en el sistema interamericano. Al menos hay 3 hechos para destacar. Primero, ya se realizó una audiencia temática ante la propia comisión que se realizó en su momento en Washington sobre la política fiscal y los derechos humanos en Latinoamérica. A raíz de eso, en el último informe de pobreza y derechos humanos que dictó la Comisión Interamericana, se incluyó un capítulo exclusivamente dedicado a la política fiscal y ya con posterioridad, que ahí tuvimos la oportunidad de participar como defensa pública, se realizó en Santo Domingo otra audiencia temática sobre la política fiscal y los derechos humanos. Por eso uno de los ejes de nuestra investigación fue y que está plasmado en este libro. Como pueden ver, si ven los artículos aquí publicados, este número es bastante interesante porque todos los trabajos están generados o por organizaciones no gubernamentales o universidades extranjeras. Hay trabajos de profesores de la Universidad de Barcelona, de Italia, de México, de Perú y de Ecuador y de Brasil. Así que esas son las consideraciones más generales que me gustó compartir con ustedes. Quisiera agradecer realmente todo el trabajo de los investigadores, de los colegas de la Defensa Pública que han trabajado en esta investigación y fundamentalmente a todos los que trabajan en la editorial, donde la verdad el libro, no solo por su contenido, sino por su diseño, realmente es excepcional y creo que es algo muy importante para nuestro Poder Judicial tener un editorial, tener la posibilidad de hacer estos proyectos y poder difundir la cultura de los derechos humanos, que es una de las funciones básicas que tenemos todos los operadores del Poder Judicial. Así que muchas gracias y los dejo con mis colegas.
Hola, ¿se oye bien? Bueno, perfecto. Buenas tardes. Bueno, mi participación en esta presentación es desde disciplinas conexas, diferentes del derecho. Mi campo es el de los estudios urbanos y el de la investigación en vivienda, así que agradezco mucho esta invitación, que además considero pertinente en el sentido de, no por la persona, sino por la transdisciplinariedad. Pensar el derecho a la ciudad es algo que requiere también de miradas desde diferentes campos, porque la ciudad es una construcción multidisciplinar y colectiva. Agradecer en primer lugar, antes de referirme al libro que se acaba de editar y que nos reúne acá, quiero agradecerle a Horacio Corti, el director de la colección. Realmente la curaduría de este libro es excelente, todos los artículos me han parecido excelentes. A la coordinadora general de la colección, la doctora Alejandra García, una querida amiga que además tiene la costumbre de hacer de manera excelente todo lo que emprende. Y la verdad es que viniendo de una facultad que se dedica a la arquitectura y al diseño, no me parece un tema menor la calidad editorial y gráfica de este libro como objeto. Realmente a todos los que tienen que ver con esta editorial quisiera felicitarlos, me parece un producto de una calidad excelente. No en vano, la colección tiene el sello de buen diseño argentino, más que merecido. Bueno, sobre el derecho a la ciudad ya Horacio Corti ha introducido esta noción sobre la que venimos trabajando desde diferentes campos. Los que trabajamos en investigación sobre ciudades desde el planeamiento y desde los estudios urbanos, estamos muy advertidos acerca de las diferencias que existen en el acceso a la ciudad, la cantidad de fronteras que tienen nuestras ciudades y nuestras sociedades, fronteras que muchas veces son físicas y otras veces son simbólicas, sociales o culturales. Las fronteras físicas las tenemos a diario, ¿no? Todo el tiempo, cuando uno ve un barrio cerrado o una torre con perímetro cerrado, tal vez es más sencillo distinguir que ahí hay un adentro y un afuera, un ellos y un nosotros. Pero hay una enorme cantidad de fronteras sociales, culturales, en líneas generales que tienen que ver también con la distinta vulnerabilidad de los actores y los ciudadanos. Entonces el derecho a la ciudad, de alguna manera, desde estas perspectivas que abrió Horacio Corti, tiene que ver también con políticas y con acciones tendientes a la inclusión de esos sectores más vulnerables. Cómo construir sociedades más equitativas, ese es como el desafío, ¿no? Hay espacios casi inaccesibles en nuestras ciudades, aún en una ciudad que, como Buenos Aires, ha tenido y tiene todavía la característica de ser una de las ciudades más democráticas de América Latina. Pero hay montones de barreras físicas y simbólicas hacia los más pobres, hacia los inmigrantes, los ancianos, los que tienen alguna discapacidad. Hay espacios que no están habilitados para todos en razón de género, de proveniencia de origen, de raza, de religión. Pensemos en un colectivo, por ejemplo, que hoy estamos más sensibilizados, como el de las mujeres, durante tanto tiempo excluidas del espacio público, por ejemplo, ¿no? Si uno piensa tradicionalmente, cuando habla de un hombre público o hablaba de un hombre público, en líneas generales se refería a alguien muy respetable, alguien que se dedicaba a las profesiones o a la política, una persona honrosa. Una mujer pública era símbolo o hacía alusión a una mujer de la calle, de mala reputación, una prostituta en líneas generales. La conquista y el derecho al espacio público es una conquista reciente y para muchos de los sectores sociales que trabajan en la ciudad, el espacio público sigue estando vedado. Por ejemplo,
Yo soy profesora de la Universidad de Buenos Aires hace 20 años. Y en estos 20 años he tenido en un espacio como la Facultad de Arquitectura y Diseño, un espacio pluralista y bastante abierto, recuerdo haber tenido una única estudiante trans. Está invisibilizado eso, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que las personas transgénero no lleguen a la universidad. Bueno, estas son como fronteras que quienes nos dedicamos a la investigación urbana estamos pensando. Bueno, ¿cómo se construye desde la planificación, desde el diseño de espacios, una ciudad para todos, una ciudad más inclusiva? Seguramente no se hace solo desde el urbanismo, sabemos. Y por eso este libro es riquísimo para mí, porque tiende muchísimos puentes, el derecho, el marco normativo, eso es lo que está, y el Estado como garante de ese derecho en la ciudad, que está presente en muchos de los artículos de este libro que hoy estamos presentando. Este libro que coordina Horacio Corti, que es una investigación rigurosa y muy iluminadora acerca de las diversas estrategias a través de las cuales el derecho y las políticas fiscales permiten financiar y desarrollar acciones y establecer marcos normativos que transforman las relaciones sociales y los usos sociales de los espacios de la ciudad con miras a construir sociedades más inclusivas. Me voy a referir muy brevemente a algunos de los artículos. La verdad es que leí este libro con muchísimo interés, solamente unas pinceladas. Los invito a todos a leerlo, realmente. El trabajo de Benumea y Garduño sobre México me resultó una perspectiva muy interesante, porque entiende el derecho a la ciudad como un poder colectivo de la sociedad sobre la urbanización. Y ahí plantea este tema de la recaudación y de la política fiscal. Dice que es imposible ejercer el derecho a la ciudad con equidad y con inclusión sin una política fiscal progresiva, es decir, una política fiscal que grave bienes y rentas, no consumos. Es interesante para pensar en nuestros propios marcos normativos y aparatos fiscales. La investigación sobre Barcelona, que me resultó extraordinaria por la cantidad de datos que aporta y de fuentes que releva, es muy interesante porque ilumina la manera en que las crisis afectan por sobre todo a los sectores más vulnerables. Y esa investigación analiza el caso de Barcelona y la crisis del 2008 de los subprime y cómo son los sectores anteriormente más vulnerables en términos socioeconómicos los que más van a sufrir la crisis, ¿no? De hecho, lo que dice es que los alquileres, después de la crisis de 2008 y hasta 2014, significaron un 12% más del sueldo promedio de los catalanes. Ese 12% de incremento de los sueldos promedios es aún mayor porque el salario tuvo una variación negativa con la crisis española, que fue muy dura, ¿no? Inclusive en términos de desempleo, o sea, el pico más bajo de desempleo en España fue en el año 2007, con un desempleo inferior al 8%. Pero a raíz de la crisis de las hipotecas, el paro subió al 28%. Bueno, en ese 28% de desocupados es donde más repercutió la cantidad de ejecuciones hipotecarias, etc. Con lo cual, lo que los autores demuestran es la necesidad del Estado como garante de ese derecho a la ciudad y del derecho a la vivienda. De hecho, a raíz de esta crisis de 2008, me interesó muchísimo para pensar el caso argentino. El Ayuntamiento de Cataluña implementa un plan de derecho a la vivienda pensado para el periodo 2016-2025, que tiene 3 puntos para pensar políticas urbanas y muy simples, pero ese plan dice, bueno, ayudas a alquileres a 8.000 familias, que son aquellas que no pueden llegar a la vivienda sin ayuda del Estado. Pero ese es el único subsidio directo. Después lo que hay es el Ayuntamiento de Barcelona reciclando viviendas ociosas, antiguas, etcétera, para aumentar el mercado de alquileres
y de paso restaurar el patrimonio arquitectónico, toda la ciudad se beneficia. Yo pensaba en la ciudad de Buenos Aires, que es una vieja idea que tengo hace mucho tiempo, barrios como Once, por ejemplo, que tienen una estupenda arquitectura de principios del siglo XX, que tienen una infraestructura de transportes increíble, que está conectado, que está en el centro de la ciudad, que podría ser vivienda que dinamice el mercado de los alquileres, en lugar de estar construyendo todo el tiempo vivienda nueva, ¿no? Y de alguna manera es sustentable en términos económicos para la ciudad. Es decir, aparece en esto, y por supuesto, para aquellas familias e individuos con mayor capacidad de pago, subsidios y créditos para rehabilitar la propia vivienda. 3 acciones muy simples, pero donde la rehabilitación está en el centro de las políticas de equidad y de las políticas de vivienda. Como una de las herramientas más importantes una herramienta redistributiva, yo diría, del derecho a la ciudad, que aprovecha la capacidad instalada de la ciudad con una orientación fuertemente equitativa y sustentable. Es un artículo que además tiene muy claramente la definición de por qué es importante garantizar el derecho a la ciudad y a la vivienda a los colectivos más vulnerables. Bueno, en términos económicos y macroeconómicos también, porque tener la caída de un 28% de la población que queda por fuera de los consumos repercute en la sociedad toda y en la economía toda. Bueno, finalmente, los trabajos sobre Brasil, justamente por la cercanía y la mayor similitud, me parecieron muy interesantes. Este tema del federalismo fiscal de Brasil, que a partir de la Constitución de 1998 tiene políticas fiscales de escalas muy diferenciadas, ¿no? La nación, los distritos federales, los estados, los municipios, etcétera, lo cual también genera muchos claroscuros acerca de las competencias. El artículo es excelente. Y también sobre Brasil, un tema del derecho a la ciudad enfocado en una cuestión central muy cara a los urbanistas, que es el tema del derecho al transporte. Muchas veces invisibilizamos que el derecho a la ciudad tiene que ver con la posibilidad de, en nuestra vida cotidiana, poder hacer el tránsito entre donde uno vive y donde uno trabaja, donde uno va a tener prestaciones de salud, de educación, de ocio. La distancia al cine o a determinados lugares de prácticas deportivas desalientan y hacen que muchas personas de una ciudad dejen de tener determinadas cuestiones que hacen a la calidad de vida. Bueno, la centralidad del transporte como en esta cuestión del derecho a la ciudad es clave. Porque además, bueno, en el caso de Brasil está el tema de los subsidios, ¿no? El artículo se centra en San Pablo y el Gran San Pablo, que es una de las mayores aglomeraciones urbanas, 21 millones de personas. Pero nuestra aglomeración de Buenos Aires con su área metropolitana es muy importante y no tenemos coordinación en ese sentido. Es muy diferente el acceso a estos bienes que tienen las distintas personas según el municipio en que viven, cómo están servidos. Desde la facultad, desde la FADU, hicimos una investigación el año pasado, que todavía está en curso, pero se inició el año pasado, es un convenio de colaboración entre la FADU y el gobierno de la ciudad, viendo la distribución de determinados bienes como el transporte. Y, por ejemplo, incluso dentro de la propia ciudad de Buenos Aires, si uno tiene que ver la inversión del Estado en lo que se ha hecho en estos últimos años, ¿no? Subte, Metrobús y demás, hay comunas como la Comuna 1, donde están San Telmo y Puerto Madero, que un habitante tiene que caminar en promedio entre 200 y 300 metros para llegar a una estación de subte, Metrobús o tren. Sin embargo, en las comunas 8 y 9, Mataderos, Villa Lugano, en promedio, las personas caminan entre 10 y 12 cuadras para acceder a una de estas infraestructuras. No estoy teniendo en cuenta el colectivo. Entonces, ustedes verán cómo dentro de una ciudad que tiene la misma demografía, la misma cantidad de pobladores, aunque con una población más vieja, la distribución es muy diferente. Si avanzamos del otro lado de la General Paz, los desequilibrios son muchísimo mayores.
un ejemplo chiquito y cierro, pero hicimos un trabajo con los municipios aledaños a la avenida General Paz. En una distancia de solo 2 kilómetros, máximo 20 cuadras, en los municipios de San Martín y 3 de Febrero hay 3 estaciones de tren de 3 líneas diferentes. Migueletes, Lynch y no me acuerdo del nombre de la tercera ahora. Sáenz Peña, gracias. Si uno quiere ir de una estación a la otra, porque vive en San Martín, tiene que rebotar en Retiro e ir, porque no están coordinadas las políticas de los municipios, no hay un solo colectivo que una esas estaciones. Esto tiene que ver con el derecho a la ciudad en movimiento, crear esos marcos, ¿no? A veces uno habla de cosas y bueno, estas cuestiones determinan un montón de otras cuestiones. Un barrio que no está servido por transporte es un barrio que se convierte en más peligroso. Las barreras simbólicas se profundizan, hay mayor conflictividad vecinal. Es diferente el valor de las propiedades, la política de suelos es diferente. El mercado va a ir a donde estén las infraestructuras. Por eso es muy importante desde el derecho generar marcos normativos, desde la normativa urbana también. Por supuesto que dentro de la ciudad de Buenos Aires, además, las diferencias entre norte y sur de las comunas o entre comunas del norte y del oeste pegadas a la General Paz también son muy grandes. En el sur hay más homicidios, menos oferta cultural. Trabajamos con datos de acceso público, datos provistos por el anuario estadístico, la encuesta permanente de hogares, etc. En el sur hay mayor hacinamiento y delitos, aunque hay más comisarías. Los barrios más ricos, la Comuna 1, Recoleta, Palermo, también tienen villas miserias y están atravesados de fronteras sociales y de ciudadanos con diferente capacidad de acceso al derecho a la ciudad. Entonces, celebro la llegada de este libro porque creo que construye un montón de herramientas para que pensemos con mayor sensibilidad desde diferentes disciplinas en todas las asignaturas pendientes que tenemos para construir una ciudad donde haya una mayor igualdad de derechos. Lentamente muchas sociedades se van encaminando hacia el reconocimiento del derecho a la ciudad, en sentido urbanístico y en sentido jurídico, pero esto tiene que ir de la mano de políticas públicas que van a tener consecuencias concretas en la gestión pública y en la gestión privada de la ciudad, para seguir esos marcos normativos a los que se refería Horacio Corti, los lineamientos de ONU Hábitat 3, que muestran que es urgente reequilibrar nuestras ciudades desde esta noción de derecho a la ciudad. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada es un placer estar acá en la Feria del Libro, encontrarme así con gente que veo, tantas caras amigas, conocidas, también compartir la mesa con amigos, que Horacio me haya invitado a presentar, a ser parte de la presentación de este libro, para mí es un honor. Y bueno, agradecida también por la invitación de la editorial y la posibilidad de ver y revisar este trabajo tan interesante. Yo creo que no es casual que Horacio haya tomado, ¿no?, iniciado esta colección sobre derecho a la ciudad y haya hecho esta primera entrega de política fiscal y derecho a la ciudad, porque es un poco la síntesis de diferentes aspectos de Horacio, ¿no? El desarrollo de su función como defensor general de la ciudad y también como profesor y estudioso de Derecho Financiero y Finanzas Públicas, donde siempre enseña
que la perspectiva del derecho financiero tiene que ser justamente desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, el eje de esta obra un poco convergen estas ideas, es lo que intuyo de Horacio, así que bueno, celebro que alguien haya combinado estas dos situaciones. Cuando hace la introducción de esta obra, Horacio invita a repensar la política fiscal desde los derechos humanos y desde esta perspectiva elabora una serie de principios, que él dice que son pocos principios, pero son vastos principios de derechos humanos aplicables a la política fiscal. Política fiscal que muchas veces se la concibe desde la economía o desde el derecho tributario como desconectada del hombre como centralidad, ¿no? Entonces esta comunión entre derechos, entre política fiscal y derecho a la ciudad es un aspecto interesante para transitar. Los trabajos que integran este libro, creo que son 9 trabajos, reflexionan sobre la intersección de estos dos ejes, política fiscal y derecho a la ciudad, y en clave de derechos humanos, y vuelven a poner en el centro de esta conjunción al gran ausente que es el hombre, ¿no? El destinatario de toda la actividad estatal. El primer trabajo, voy a comentar en general, voy a hacer una pequeña referencia a los trabajos. El primer trabajo que es de Benumea y Garduño, que habla sobre la política fiscal urbana en México, empieza presentando la dualidad que tienen hoy por hoy todas las ciudades, ¿no? Por un lado son centros de innovación, de tecnología, de empleo, de productividad, de avance, y por el otro de desigualdades, de pobreza, de discriminación, ¿no? Cómo conviven esta cara más luminosa y esta cara más oscura, al decir de Jordi Borja, de esta dualidad que se presenta en las sociedades hoy por hoy. Después los autores traen una reflexión que me parece que es bastante atinente. Hablan de la falta de investigaciones, la falta de estudios que conecten al sistema, a la política fiscal con el sistema de derechos humanos y la necesidad de profundizar en estos conceptos. Y ellos traen para apoyar sus argumentaciones una relatoría especial sobre pobreza extrema y derechos humanos de Naciones Unidas, donde se toma esta perspectiva, la tributación como modo de acceder a bienes y servicios para luchar contra la discriminación y lograr una igualdad en términos sustantivos, ¿no? Para fomentar también la gobernabilidad y la rendición de cuentas, que siempre es un aspecto bastante olvidado en el entramado financiero. Pero cuando uno empieza a leer estas páginas tan interesantes es imposible que no repercuta o que no nos suene parecido a cosas que nosotros vivimos en nuestro país. Cuando se habla de la regresividad del sistema tributario, cuando se habla de discriminación, cuando se habla de desigualdad, son voces, o la necesidad de mayor participación son como situaciones que no son ajenas. Algo también que me pareció muy interesante, que quería destacar de este trabajo, es que pone en manifiesto, de manifiesto las externalidades negativas que trae no pensar la política fiscal
en función de las personas y trae como ejemplo el problema vehicular en la Ciudad de México y lo da como un caso donde sin pensar el diseño de políticas esto repercute negativamente en la vida de los habitantes de Ciudad de México. Y propone, esto más en términos tributarios, como recurso que hay que revalorizar y hay que repensar y dan unos instrumentos para ellos, al impuesto predial o impuesto inmobiliario, como lo conocemos nosotros, como sustento, como canal para sustentar el derecho a la ciudad, porque es un impuesto que en general tiene baja recaudación y da como un ejemplo de un lugar donde la recaudación es más favorable en este impuesto, el caso de la ciudad de Montevideo, donde representa, según los autores, una tercera parte del presupuesto público de la ciudad. El segundo trabajo de Julie Ponce Solé y Wellington Migliari también me pareció muy interesante, ¿no? Que habla de Barcelona, pero en realidad es un trabajo mucho más amplio porque habla de España y habla de otros países de Europa. También me llamó la atención todas las estadísticas que hacen en función del costo de los alquileres, su relación con el salario, la vulnerabilidad socioeconómica, habla de la especulación inmobiliaria y algo que me llamó la atención cuando habla de la pobreza energética dice como estadística que hay un 10% de familias que no pueden pagar el costo de los servicios energéticos en Barcelona. No es un dato que me llamó la atención. Otro aspecto que me llamó la atención de este trabajo son los ejes que propone para el desarrollo del derecho a la ciudad. Uno de los primeros que propone es el derecho es que la ciudad sea centro de desarrollo sostenible y dice que para la existencia de un medio urbano adecuado es crucial un desarrollo social sostenible que permita mantener la cohesión y los vínculos entre diferentes grupos sociales. Pues habla del medio ambiente, del derecho a la vivienda y otro eje que me pareció importante, que llamó mi atención, es cuando habla de la libertad de culto y en esto que es tu disciplina, la ubicación de los templos en las ciudades para que en ciudades pluriculturales se desarrolle toda esta actividad. Y también el tema de la seguridad, cuando dice que tomar el urbanismo como herramienta de prevención de la delincuencia. Y en cuanto a los derechos sociales, me pareció muy interesante la concepción que traen del derecho social como derecho público subjetivo, ¿no? Una aprehensión de exigibilidad de estos derechos sociales. Otro trabajo que me pareció muy interesante es el que habla del paradigma constitucional en Italia. Y acá los autores traen una reflexión, empiezan con una reflexión muy importante. Hablan de la globalización que se ata a la anulación de las fronteras, que ha llevado a una crisis del derecho público moderno, al concepto de soberanía, y entonces conceptos como la identidad, el territorio, el ciudadano, ellos dicen están sujetas a evoluciones o múltiples rupturas. Dice que en toda esta flexibilización hay margen, hay como más campo para el desarrollo del concepto de ciudad. Y entonces las ciudades conviven con un derecho formal normativo que no está adecuado para toda esa evolución que se va dando y donde tampoco se encuentran respuestas a todas las situaciones que se van presentando en la ciudad. Y hablando del sistema constitucional italiano, que está basado en distribución de competencias entre regiones,
comunas y bueno, y ahora el artículo 81 que hace un reconocimiento también al concepto de ciudad metropolitana, pero el sistema de descentralización italiano, sin perjuicio que no está adaptado a esta evolución del derecho a la ciudad, es el marco donde se desarrollan todas estas tensiones. Un aspecto que llamó mi atención es cuando se describe las consecuencias de la suscripción del Tratado de Estabilidad y de Coordinación y Gobernanza de la Unión Europea, que obliga a los que han suscrito el tratado a adecuar en su normativa interna las disposiciones a fin de contener el gasto público y de equilibrar las cuentas y las tensiones que esto produce en el sistema federal. Porque a partir de este compromiso asumido y de la normativa establecida en consecuencia, el Estado central empieza a regular recortando digamos, condicionando las facultades autonómicas regionales. Y han habido algunas presentaciones sobre esta tensión que se ha producido entre, digamos, de las regiones en el Tribunal Constitucional, que le siguió dando la derecha al Estado central en el dictado de estas legislaciones. Y hay un trabajo interesante, un profesor de Derecho Tributario, donde hace una crítica a todo este estado de situación, que es Franco Galo. Y cuando uno también lee estas líneas, también me hace ruido un poco de las consecuencias de la convivencia en nuestro sistema de la ley de responsabilidad fiscal y las autonomías provinciales, ¿no? Esta tensión en la que entra el federalismo, donde las provincias se condicionan en su endeudamiento, donde tienen que ajustar los gastos, donde van resintiendo su autonomía, ¿no? Y esto en un marco de estrechez de la desactualizada ley de coparticipación. Entonces uno también encuentra algunos relatos que le resultan parecidos en todo este esquema. Otro aspecto muy interesante de este trabajo es cuando hablan de los contenidos mínimos o núcleo intangible de los derechos sociales, ¿no? Como producción de la Corte Constitucional italiana. Y esto me hace ruido, de todos modos es una sensación, habría que estudiarlo en profundidad, pero me trae un poco el recuerdo de esa operatividad derivada de la que habla la Corte, donde ¿no? Como digamos, después de haber dejado esa posición entre derechos programáticos y operativos, construye este concepto donde habla de un reconocimiento de un derecho, de un contenido mínimo, ¿no? Como que resuena un poco esta idea de la que hablan los autores. Y una cosa que me pareció muy interesante es el relato de la evolución constitucional, que parte del constitucionalismo liberal, donde la libertad y la igualdad formal eran el sustento, el eje del constitucionalismo, hasta pasar a la igualdad sustancial en un marco de libertad, ¿no? Y ahí, digamos, citan un autor que creo que también es parte de la colección Bien Común, Etienne Balibar, cuando habla del concepto égalité, ¿no? Como igualdad y libertad, ¿no? Una mezcla de ambos conceptos. Y por último, otra cosa que destaco es que estos autores traen el principio de subsidiariedad, que es un principio que articula distribución de competencia en el marco de un sistema federal, para hablar de la subsidiariedad en un sentido horizontal entre los ciudadanos, como los ciudadanos tomando parte de la vida pública y en cuestiones de interés general.
A continuación hay 3 trabajos que versan sobre los procesos de participación, ¿no? El primero, de Oscar Nava Escudero, se centra en la Ciudad de México y esta descripción que hace el autor de la Ciudad de México me parece interesante desde diferentes aspectos. Primero porque la construcción, lo que relata el autor de la construcción de la Constitución de la Ciudad de México, también parte de un proceso deliberativo bastante importante, por lo que se puede apreciar en la obra. Y también, además de describir el proceso deliberativo que establece la Constitución, me llama la atención la posibilidad de participación que tienen en el proceso de discusión los pueblos originarios, ¿no? Que van a participar en el ámbito de su incumbencia en decisiones relativas a la salud, a la educación y a la vivienda, ¿no? Una parte, digamos, bastante importante de la construcción del Estado mexicano que esté siendo centro de esta decisión. El otro trabajo de Fernando Farcuri Scaff, que habla del sistema participativo en Brasil, también describe el sistema participativo y habla del sistema de participación como un modo de control social. El último trabajo, que es de un profesor de Ecuador, Gabriel Galán, también describe el proceso participativo en su país y se pregunta si la participación es una herramienta o no de política fiscal, y lamentablemente llega a una respuesta negativa. Dice que cómo se da el proceso financiero en su país, todavía tiene mucho peso el Poder Ejecutivo en las decisiones. Pasando a otro capítulo, el que tiene, digamos, el que desarrolla el derecho de niños, niñas, adolescentes y el derecho a la ciudad, habla de la creciente urbanización y la persistente desatención de los derechos sociales. Hace foco en la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y habla de la necesidad de establecer políticas públicas para poder vencer estas desigualdades. También me interesó el capítulo que habla del transporte público de pasajeros, porque es un trabajo que permite acercarse a las complejidades del financiamiento del transporte público. No es un tema lineal, es un tema donde la política y el impacto de la decisión es muy fuerte. Y por último, el libro cierra con un trabajo de política fiscal y presupuestos públicos con perspectiva de derechos humanos en las ciudades de México, y en este trabajo los autores parten de ideas de Horacio Corti sobre pensar el derecho financiero, ¿no?, en clave de derechos humanos, y traen una reflexión que me llamó la atención. Cuando dicen: los países en la región no han aprovechado el enorme potencial transformador de la política fiscal para combatir la pobreza, la desigualdad y las violaciones estructurales de derechos humanos. En fin, yo creo que esta obra plantea un debate interesante, todavía con pendiente de discusión, invita a repensar a la política fiscal como herramienta transformadora de la realidad, como potenciador, como canalizador para alcanzar el derecho a la ciudad. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a estar cerrando este panel. Creo que el rol de cerrar una charla como esta es principalmente que sea breve, y pienso cumplir con mi rol.
La segunda situación con la que quiero cumplir es con sí en qué estoy tratando de representar hoy acá. Nosotros desde el Consejo Editorial y desde la editorial Jubaires acompañamos la presentación de todos nuestros títulos, nuestros libros. Todos son nuestros, es un tema de posesión, discúlpame, pero a todos los acompañamos en que crezcan, los elegimos. Ale hace un trabajo desde la editorial muy interesante que es elegir cada una de las portadas, ver qué colección, dónde nos está faltando un título, o una colección o una sección, y es un trabajo que por ahí se ve en el producto final, porque la verdad se ve, pero no se advierte en lo personal. Entonces yo vengo a representarnos en ese sentido. Cuando nosotros iniciamos con la colección de Derecho a la Ciudad del año pasado, en realidad el año anterior, cuando empezamos a pensar el primer título, pensamos que era algo nuevo, no en la discusión teórica o dogmática o académica, sino algo nuevo para la editorial, y era una idea central que una editorial jurídica que se centra en difundir las ideas de la jurisdicción local y en cómo interpretamos las normas nacionales, internacionales y por supuesto locales, debía tener. El libro contiene, ya lo dijeron los expertos, el coordinador, 9 artículos, y la distinción de estos 9 artículos es que son artículos de autores que no son locales y que cuentan la experiencia internacional en su casa. Tenemos 3 de México, 2 de Brasil, 1 de Barcelona, 1 de Italia, 1 de Ecuador. Pero lo esencial es que todos están cruzados por la misma idea, que es unir esta necesidad de repensar la política fiscal y la distribución del presupuesto que cada estado tiene con cómo hacer efectivo los derechos económicos y sociales en cada uno de sus centros urbanos. Este es el común denominador, y es un común denominador que a nosotros nos toca de cerca, porque tenemos un montón de centros que intentamos que se urbanicen, que tengan sus necesidades más acabadas, más logradas, o que existan menos necesidades. Y es lo que hace el fuero contencioso día a día, y es lo que la Defensoría desde su lugar empuja. Ahora, desde la editorial, lo que este título en particular y esta colección nos invitó es a esto, a repensar la política fiscal, a repensar la mirada presupuestaria y a repensar aquellos criterios que queremos sostener como ejes, ya no para una discusión, sino para efectivamente pensar, pedir, reclamar en nuestra política presupuestaria local. Así que, ¿qué dice el libro? Creo que lo dijimos todos. Esta es la mirada con la que la editorial entendió que tenía que participar en esta colección y por eso la adoptó como propia. Es un orgullo que confíes en nosotros para esta colección y para estos títulos. Esperamos que no nos quedemos solo en los próximos 3. Te estoy intimando, fíjate. Y nada, muchas gracias a todos por participar en esta presentación. Bueno, muchas gracias a todos, y no quisiera concluir sin invitarlos porque mañana también, si no me equivoco, en este mismo lugar, la editorial hace la presentación de los libros que editamos este año de la colección Bien Común, que ya creo que es la 6ª edición o 5ª edición. Realmente es un proyecto impresionante, y mañana presentamos un libro sobre Michel Foucault. Y va a haber, en la presentación, va a estar el profesor Claudio Martiniu, que es un profesor de Filosofía del Derecho, de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y Verónica Gago. Así que realmente, si pueden venir, realmente va a ser una excelente presentación de nuestra colección. Así que muchísimas gracias por venir hoy. Hasta luego.